Y al nombre de Jesús. Qué bendición en esta noche. Le doy gracias a Jesucristo porque han sido unos días muy calientes, una chispa brava, y Dios ha sido bueno, ¿no? Gracias al Señor por tenerme en cuenta. Agradezco también a la Junta Local por medio del pastor, por tenerme en cuenta en el nombre del Señor Jesús. Salude al hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Salúdelo. Y si es una visita, dele la bienvenida. Sean bienvenidas todas las visitas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sean bienvenidos todos aquellos hermanos y hermanas que vienen de otras congregaciones. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos la palabra del Señor, Colosenses, capítulo 2. Hermano Juan Pablo, por favor, ¿le puedes bajar al micrófono? Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 17. Amén. De manera antifonalmente, un versículo yo, otro ustedes, y el 17 lo leemos todos juntos. ¿Listo? Amén. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. y despojando los principados y a las potestades, los incibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todos juntos. Todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche vamos a hablar, Él es mi plenitud. Amén. Hoy en día, en el transcurso de todo este año, buscamos tres cosas. Buscamos algo que nos satisfaga, que nos llene de felicidad. Buscamos algo que requiera de esfuerzo y también algo que nos dé plenitud. El libro de Colosenses nos explica muy bien, el apóstol Pablo nos enseña a través de Colosenses de que Jesús es nuestra plenitud. El libro de Colosenses, Pablo nunca fue a esa iglesia. Si bien lo recordamos, los que han leído la Biblia en Hechos, Pablo entró a algo muy cerquita llamado Troas y a Mileto, pero nunca entró a Colosenses. El que fue allá fue Epafras, un señor llamado Epafras, que siempre él lo saluda en las cartas. Este hombre fue el encargado de llevar el evangelio a los colosenses. Los colosenses, lo más cerquita que tuvieron de Pablo es que él botó unos libros cargados de brujerías.
libros cargados de un montón de revistas y un montón de filosofías. Por eso Pablo comenzó diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Un versículo de esos para alguien de hace muchos años, podríamos decir 2000 años precisamente. Alguien tener un sentido de conciencia para decir: mire que no lo engañen. Le pasa a uno y uno dice: ¿qué tanta sabiduría hizo Dios en esa época para que digan: mire que nadie lo engañe? Porque es que muchas veces hoy en día somos engañados a través de palabras fáciles, palabras prefabricadas, frases bonitas, frases que solamente llevan nada más a alimentar el oído. Frases como: tu vida, si sigue bien así, pues disfrútala. Frases como: es que usted y yo necesitamos avanzar el próximo nivel, y el próximo nivel está a través de lo material. Déjeme decirle que ni es comida, ni es justicia, sino que es Cristo, poder de Dios. Y no solo es poder de Dios, sino que es hechura nuestra. Porque Jesús no vino solo y ya, Él se manifestó en su carne. Él no solo pasó de largo. El hombre hoy en día en sus costumbres dice que la mayor hazaña del hombre es haber pisado la luna. Pero déjeme decirle que la mayor hazaña de Dios es haber puesto sus pies en la tierra. Porque la mayor hazaña de los hombres es escapar de la realidad, pero la mayor hazaña de Dios es que se hizo carne y no se quedó solo. Se hizo carne y no como una cultura de filosofía. Es más, ¿qué significa el término de filosofía? Filosofía significa filosofis, o amor a la sabiduría. Los griegos tenían varias clases de amor. Estaba el amor eros, que es el amor pasional en parejas. El amor juisti, que es el amor entre justicia. Está el amor familiar, que se llama el amor filia. Y también está el amor de los recuerdos, que se llama memorandum. Y hay un quinto amor, que es el amor filo. El amor filo es amar todo lo que resulta bien. Ejemplo, una filosofía de vida. Yo vivo feliz levantándome, luego voy a la casa, luego voy al trabajo, luego del trabajo voy, hago esto, luego voy esto. Y si me hace falta algo que está en mi rutina, hasta ahí llega el amor de la filosofía. Por eso se escucha a grandes hombres griegos hablar bonito, hablar cosas y frases donde usted dice: pero eso yo no lo entiendo yo. Frases como: yo solo sé que nada sé. Uno dice: ve, está muy bonita esa frase, pero la realidad es que no sabe nada de lo que está diciendo. Por eso dice: yo solo sé que nada sé. Frases como esas, o que nadie se baña en el río 2 veces, del mismo sentido. Frases como esas han querido invadir la mente de muchas personas. Han querido dejar que la gente sea una influenciadora. Gente que solamente habla nada más por lo que piensa, pero más no por lo que ha vivido. Pero una vez Dios le dijo a los apóstoles: ustedes no necesitan hablar de lo que viven, sino que tienen que anunciar de lo que han vivido conmigo. Porque de eso anuncian, de eso testifican y de eso predican. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. Los rudimientos del mundo le enseña a usted de que hay 98 géneros, además del género que Dios hizo originalmente, como hombre y mujer. Pero la arqueología le dice a usted que solamente hay 2 géneros, hombre y mujer. Los otros 98 son un invento de la filosofía. Los otros 98 géneros no existen. Y mucha gente trata de buscar el debate, de defender la igualdad. Muchos buscan, inclusive en la teoría de los colosenses, buscaban igualar a Zeus con Jesús.
Y les va diciendo, no, es que Zeus habita corporalmente en la costumbre de los hombres, pero les vengo a decir, pero Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque no solo se quedó en su carne, sino que también se manifiesta a través de toda la creación. Los colosenses pensaban de que el culto con Jesús era nada más un amuleto de buena suerte, pero tú y yo no somos suertudos, somos bendecidos. Tú y yo no necesitamos cosas de suerte para que nos vaya bien en la vida, porque el bien de Dios está con nosotros, porque a los que aman todas las cosas no se quedaron ahí, sino que nos ayudan para bien. Porque los que amamos según su propósito, Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos redimió y también nos levantará en alto. Dígale gloria al nombre del Señor Jesús y a su nombre. Trataban de igualar a Zeus con Jesucristo. Trataban de hacer paralelismo con Zeus y Jesucristo. ¿Y por qué lo traemos a memoria el día de hoy? Por la inspiración del Señor. Porque hay veces queremos habitar corporalmente según la fantasía de los hombres. Hay veces hemos querido quedar bien con los demás. Porque ha pasado. A mí me ha pasado. Hay veces queremos quedar bien con mucha gente, solo simplemente para evitar molestias, solo simplemente para evitar una identidad propia. Pero le vengo a decir en esta noche, usted y yo necesitamos estar completos en Él. Y para estar completos en Dios no significa simplemente quedar bien con otros, sino que la identidad de Dios quede bien en todo y por todo. A algunos les va a dar rabia en la vida mundana afuera porque la identidad de ellos se refleja en su filosofía de vida. Su cultura de vida se refleja nada más en lo que viven, en lo que ven. Viven de lo que ven. Pero tú y yo vivimos por fe. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. La deidad de Jesús o Dios como tal, como único Dios, no necesitó pedirle consejo a otro Dios. No necesitó decirle a otro Dios, ay, ¿qué voy a hacer? A Él, las naciones le son como una gota de agua. A Él, la tierra le es así de pequeñita, le es tan pequeña. A Él, ¿quién comparará al incomparable Dios de Israel? A Él las lesiones le son como nata. Y Él está sentado. Y Él está sentado, ¿sabe dónde? Sobre el círculo de la tierra. No significa físicamente que esté sentado, sino que espiritualmente está asentado sobre el círculo de cada uno de los que creen en Él, sobre el círculo social suyo. Créame que Dios se está manifestando por ahí. ¿Quién comparará a Dios? El incomparable Dios. La plenitud suya y mía antes de conocer a Jesús por la Biblia era nada más la plenitud de los domingos de muchos, la plenitud de nada más estar nada más un solo día. Decíamos que nos iba bien en la vida. Ay, para que me vaya a mí muy bien en la vida, voy nada más los domingos nada más. Es que para que me vaya a mí, es que debo hacer 3 ave tantas, 4 padre tantos. Pero déjeme decirle que la plenitud de Dios no solo se consigue en los domingos, sino cada vez que está dispuesto usted para Él. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y ¿sabes qué? Vas a hallar el oportuno socorro. El oportuno socorro de Dios no se limitó en los días. El oportuno de Dios no se limitó en los segundos. El oportuno socorro de Dios es cuando tú le clamas y yo también le clamo. Los colosenses no entendían eso, pero hoy tú y yo lo entendemos porque estamos completos en Él. La cabeza de esta
la iglesia no significa conjunto de hombres. La cabeza de esta iglesia no significa un conjunto de grandes pensadores. Déjeme decirle, la gran cabeza de esta iglesia se llama Jesús de Nazaret. Sin Él esta iglesia no prospera. Sin Él la cultura de la unción del Espíritu Santo no se manifestaría como lo hace hoy en día. Muchos reflejan el vacío por las costumbres, pero tú y yo por el Espíritu reflejamos algo diferente. En Él también fuiste circuncidados, circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La plenitud de Dios en la vida suya y en la mía limpian toda clase de maldad, es lo que está explicando acá. La plenitud de Dios, identificarse con la cédula divina. Usted ha notado que la foto de su cédula a lo largo de los años se pone un poquito más amarilla. A mí me ha pasado a mí. Y uno dice, ve, yo como era de joven ahí. No. Debería tomarme otra fotico mejor. Muchos dicen, no, esa foto de fondo negro no me sirve. Eso me la tomaron así porque necesitaba la cédula. Cuando estás con la plenitud de Dios, tu reflejo cambia a santidad. Y el mío. Cuando estamos con la plenitud de Dios, así como le pasa a los colosenses, Dios va desplazando el pedazo de cizaña que hay en el mero cuerpo de trigo que tenemos. Porque Dios no va a ser injusto de decir, yo te voy a quitar todas las tentaciones. No, Él te enseña a sobrepasar la tentación sin necesidad de que usted acuda a ella. Algunos dicen, no, es que yo era muy grosero. Es que yo decía muchas groserías, es que yo iba a tal y tal lugar. Y yo no sé por qué ahora lo hago. Porque la plenitud de Dios es la que hace que usted cambie. Hace poquito les había dicho que nosotros somos la suma de nuestras decisiones. Pero Jesús es la suma de todas las respuestas que el hombre necesita. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mi manifestación en carne si no es por mí. Por eso decía, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dando a entender que Él es la plenitud tanto en nuestro cuerpo físico como en lo espiritual. Y entendemos que por la fe de lo que no se veía fue hecho, y de lo que se veía Él también lo hizo. Porque Él es galardonador de todos los que le buscan. Usted no necesitó cambios y esfuerzos rutinarios para dejar de ser usted, ni yo tampoco. Intentamos por nuestras propias maneras, como lo hicieron la iglesia de los colosenses, y no les funcionó. Lo hicimos a través del bautismo. Amigo, a través del bautismo, Dios te va a enseñar muchas cosas. Yo no le puedo decir a usted que a través del bautismo se solucionó su vida así, pero a través del bautismo, así Dios soluciona el problema de tener una identidad física e integral con Él. No le puedo decir que te va a quitar las tentaciones. No te puedo decir que las cosas en las que uno pasaba y andaba se van a ir. No, te va a enseñar a andar derecho sin darle importancia a los rudimentos. ¿Qué rudimentos? A lo que pesa en nuestras vidas. Hay cosas que a uno le pesan y las siente por cargas, que uno dice quiero cambiarlas y no puedo. Quiero meterme y no le doy. Pero cuando leemos el versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
No estás muerto. Piensas que el pedazo de cizaña que te está atormentando, te está atorando. Déjeme decirle que tú estás del todo muerto, porque a usted Dios le quitó todo de encima. Oh, estás muerto. Si pensaste que por el error de los gritos, por el error de la rabia, por el error de tus emociones, te sacaron del camino, déjame decirte que Dios va a corregir tu camino. Siente algo duro, ¿no? Porque errar es muy difícil, equivocarse es difícil. Y dice, perdonándonos todos. Escuche bien, perdonándonos todos los pecados. La plenitud de Dios en el Antiguo Testamento era a través de dejar las posesiones materiales atrás. Abraham lo experimentó. Abraham en Génesis 12 solo escuchó una voz que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Esto lo hemos visto en películas, esto lo han recreado en muchas historias y también en muchos libros. Si a usted y a mí nos dicen en el día de hoy: vete de tu tierra, ¿usted se imagina que le digan eso a uno? ¿No cree que lo están amenazando? Vete de tu tierra y de tu parentela, que a la tierra que yo te voy a llevar fluye leche y miel. Uno dice: ¿qué garantías me va a dar a mí? Pero con la plenitud de Dios hay más que las garantías. La plenitud de Dios no necesitó garantías. ¿Sabe qué necesitó la plenitud de Dios? Alguien que le crea. Por eso es que Jesús se levantó en el último gran día de la fiesta diciendo: bueno, aquí estoy, me levanto. El que crea en mí, como diga la Escritura, pues de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo decía él cuando fuera glorificado del Espíritu. Pero ¿sabes por qué lo decía? Porque la plenitud de Dios no se basa en la emoción, sino a través de la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Déjeme decirle que su convicción y la mía no fueron a través de nuestros esfuerzos, porque hay algo que nos enseñó el Señor: esfuérzate y alienta, alma mía, a Jehová, y espera en Él. Amén. ¿Usted se imagina todo esto? No necesitamos tantas garantías. Algunos les dicen: cambia y verás que te doy un carro. O muchas veces he escuchado a algunas personas que les ha tocado decir: no, dígale a la tal persona que haga tal cosa y verás que funciona. Bregamos a decirle: no, si comes toda la comida te doy un dulce. Dios no necesitó decirnos eso a nosotros. Dios necesitó acompañarnos. Moisés una vez estaba triste porque no sabía qué le iba a suceder, pero Jesús ya sabía qué le iba a suceder. Hay veces no sabemos lo que hay adelante de nosotros. La iglesia de los Colosenses tampoco lo sabía. Por eso Pablo les dijo: miren, que nadie los engañe. Porque las palabras bonitas, eso resulta de todos lados. Las palabras bonitas, hasta uno cuando coge el celular en Facebook, resulta de muchas partes. Pero las palabras de poder son las que nosotros necesitamos. Las palabras de poder son las que nosotros nos alimentamos. Nosotros venimos al culto, mi querido amigo. No es encerrarnos en las cuatro paredes que tú ves. No, es aprender del Dios que muchas veces hemos ignorado y el Dios que muchas veces queremos ver y no lo hemos visto. A quien amáis sin haberle visto. Soportamos algunas pruebas, y todas, no por nosotros, sino para que el poder de Dios actúe en nosotros. ¿Usted se imagina eso? Vamos a abrir Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 21. Acompáñeme por favor. Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 21. Muchas veces nosotros nos hemos envuelto tanto en costumbres. Hay veces sacamos filosofías propias de vida.
Hay veces escuchamos que la cantaleta manda en mi casa y yo también mando en la casa. Otras veces hemos escuchado como yo hago lo que se me da la gana. Perdóneme esa palabra, pero yo sé que usted y yo lo hemos escuchado muchas veces. Pero cuando empezamos a tener la plenitud de Dios, dice lo siguiente: dice, vamos a leerlo más bien desde el 14, listo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que con poder en hombre interior por su espíritu. Escuche esta parte muy bonita: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿qué? Todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la ¿qué? Hay veces no comprendemos la longitud de las acciones de Dios por nosotros. Hay veces no comprendemos la longitud que Dios hizo para guardarnos y traernos hasta acá. La longitud de coger al tránsito y decirle vaya y quite el tráfico, ¿cierto? No comprendemos la longitud de los accidentes que hay hoy en día, y que muchas veces en medio de esos accidentes usted y yo no estuvimos involucrados. Fue capaz de manejar la mano en los accidentes para traernos aquí. Fue también capaz de mover la mano de cosas de las que no hemos visto y de peligros de los cuales no hemos entendido, para que tú y yo comprendamos el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es un tema difícil de predicarlo, pero es un tema fácil de vivirlo. El amor de Dios puede ser una doctrina muy larga y extensa, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis Cristo mostró su amor por nosotros. Y no se volvió una cultura, sino que se excedió más allá del conocimiento. Él conocía nuestros errores y no nos juzgó. Él se acordó de que nosotros éramos polvo. ¿Quién éramos nosotros? Somos un poquito menor que los ángeles, mucho menor que los ángeles, y nos dio corona de gloria. Éramos poquitos, éramos nada. Nosotros no merecíamos ni siquiera llamarnos cristianos, ni siquiera merecíamos estar acá. No fue por costumbre, fue por su gracia. Porque toda la plenitud de Dios no fue por lo que tú y yo construimos en nuestra vida, sino por lo que Él nos mostró a través de nuestras heridas. Porque es que hay veces pensamos que yo fui cristiano porque quise, y hay veces éramos rebeldes ante tal palabra como esta. Éramos rebeldes. Muchas veces nos daba rabia que nos leyeran la Biblia. Yo era uno de esos. A mí me da rabia que me leyeran la Biblia. 13 años adelante, uno dice, el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque hay veces esperamos de nuestros propios resultados satisfacción y no la encontramos, pero Él ha actuado más sobre nosotros. Él ha actuado más sobre sus acciones y las mías, y lo que nosotros esperábamos nos lo dio mucho más. Los colosenses esperaban que solamente hubiera una sola iglesia y nada más, pero eso se multiplicó porque el poder del Espíritu Santo sobreabunda en toda parte.
así lo ignoremos, pero Él sobreabunda. En el Antiguo Testamento, Israel no sintió la plenitud de Dios. Israel pedía señales, solo sentían señales. Y cuando estaban en el momento del dolor, Israel decía: como era de bueno volver a Egipto y comer cebollas. Como era de bueno volver a Egipto, volver a esas casas de barro, volver a hacer ladrillo, volver atrás. Los colosenses muchas veces dijeron: como sería de bueno alabar a Zeus. Y Pablo les dijo: no, Jesús es la plenitud. Muchos dioses exigen sangre, muchas cosas exigen sangre, pero hubo un Dios que no exigió sangre entre ninguno de nosotros, sino que derramó toda su sangre sobre nosotros. Porque Él no se quedó solo y ya vio y ya vino, pasó, cruzó y ya. No, Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿Sabe cuál es el fruto de su aflicción? Cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fruto de cada golpe que Él sufrió? Cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál fue el fruto que Dios dio en cada uno de nosotros? Cada vez que le clavaban en su mano, en la palma de sus manos, si a uno se le chuzan la mano con una aguja, uno siente un dolor. Imagínese cómo sería un clavo en medio de la muñeca. Derramó su sangre por usted y por mí. Traspasó la cultura de la ley a través de la gracia. Traspasó un montón de cosas solo por cambiar nuestra manera de vivir. Traspasó la cultura de la que muchos pensábamos que una borrachera nos hacía bien, o que pensábamos que quizás ver cosas escondidas de las que no podíamos ver nos hacían plenos, satisfechos y conformes. Él metió la mano y cambió todo eso. Yo sé que usted me dirá: es que sentarse en una silla cansa. No. ¿Sabe qué cansa? Ver a Jesús como tu obligación. Eso cansa. Ver a Jesús como tu obligación cansa. Los colosenses pensaron que Jesús era una obligación, pero Él es satisfacción. Confía en Él y deleítate en Jehová y Él hará. ¿Usted se imagina? Tanta es la confianza en Dios que se vuelve en deleite. Tanta es la confianza en Él. Volviendo al libro de los Colosenses, volviendo ahí, Él no se quedó ahí, nada más limpiando. En el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted no necesita volver a mirar atrás, y yo tampoco. Yo miraba mucho atrás. Yo miraba bastante atrás. De hecho, hasta hay veces bromeando decía a los hermanos que bromeo yo: Cristo me dijo que le diera espalda a los problemas, y le daba la espalda a los hermanos. ¿Sabes por qué no podemos mirar atrás? Porque Él anuló la factura del pecado. Él anuló el IVA, por decirlo así. Él le dio descuento a nuestros errores y dijo: hasta aquí fueron. Él le dio descuento a la cultura del maquillaje y le dijo: no, te necesito algo mucho mejor. Él le dio descuento a la fórmula de la enfermedad y le dijo: enfermedad sana, y la sanaba. Él le dio descuento a todo lo que nosotros hacíamos para que fuéramos libres, no para que estuviéramos atados. Y los despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cultura de hoy en día nos enseña a nosotros: puedes vivir como quieras,
Puedes avanzar como quieras, si te sientes bien, sigue bien. Pero la cultura de Dios nos enseña diferente. Hay que avanzar adelante, cambiando nuestros errores. Porque hubo una cruz que los pulió todos. Si es en serio. Usted me dirá, yo llevo tantos años en esto y no lo he podido cambiar. Tranquilo, el tiempo de su cambio ha llegado y siempre llegará. Usted me dirá, no, ¿quién va a cambiar a ese hermano que tiene esa condición? ¿Quién va a cambiar a esa hermana que tiene esa condición? Déjeme decirle que si Dios es capaz de meter la mano por nosotros, también la mete por cualquiera que quizás esté ignorado. Y hoy, en esta noche, a manera de conclusión, mi querido hermano Sneidra, acompáñeme por favor. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos mirado nuestra cultura cristiana como si fuera nada más porque me obligaron. Es que a mí me obligaron, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano y me obligaron. Muchos de nosotros miramos como si fuera la costumbre del evangelio, como nada más el hombre agachadito de corbata. Muchos de nosotros miramos la cultura cristiana como si fuera una cultura nada más ahí aparecida como una iglesia de garaje. Pero déjeme decirle que Dios, con su mejor esplendor de garaje, hizo que su espíritu sobresaliera sobre todos nosotros. Cuando uno se va por la sombrita del Altísimo, cuando uno se va por la sombrita del Altísimo, pues mora bajo la sombra del Omnipotente. Y no se queda ahí, sino que digo yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador. Él te va a librar del lazo y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es verdad. No vas a temer en el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni balacera que se forme en la noche. Porque le vengo a decir: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Esto no fue una obligación. Yo no estoy obligado a ser cristiano, ni mi hermano tampoco está obligado. Esto fue por el deleite de su salvación. Esto no fue porque nosotros nos dijeron somos cristianos. No, eso fue porque Dios metió la mano en un oscuro pasado. No sé cuál sea su pasado, no sé cuál sea su error, no sé qué fue lo que te hizo caer otra vez en la desesperación y el desánimo. Hermano Neider, acompáñeme por favor. No sé qué fue lo que te hizo caer ahí, ni tampoco nos vamos a poner a averiguar qué fue lo que te hizo errar. Pero le digo algo: hay oportunidad y descuento para tu vida y la mía. Hay una gran oportunidad. La iglesia de los Colosenses cayó en el error de decir de que Zeus les enseñó el vino y el trago. Pero déjeme decirle que Él, Jesucristo, es más que lo que tú y yo anhelamos. La iglesia de los Colosenses dijo: no, si le ponemos adornito aquí, si le ponemos adornito acá, si le ponemos luces aquí, vamos a ver si de pronto entretenimiento vamos a dar. No, Dios no quiere un espectáculo. Dios lo que quiere es una fe genuina. Nuestro Dios quiere una fe genuina, porque has puesto tu confianza en Dios. Tú y yo pusimos la confianza en Él. Hermanos, no pretendo una misma cosa. Si hubiera alcanzado ya, o si olvidando algo que quizás esté errando yo. Pero les digo algo: extiéndete a lo que está delante con Dios. ¿Tienes un sueño adelante? Pues déjeme decirle, la mejor garantía es Jesucristo. ¿Tienes una vida adelante? Pues la vida adelante que tú tienes, mi querido amigo, es Jesucristo. ¿Tienes algo adelante? Adelante de ti no está nada más el dinero y ya. Adelante de ti no está el siguiente nivel nada más. Adelante de ti hay un espíritu acompañándote. Adelante de ti está el Dios que te protege. A ti te perdonó y a mí también. Y no se quedó ahí. Es más,
cartelió a toda potestad que nos tenía azotados y se llevó arriba eso y dio dones a los hombres y no se quedó así. Reflexionemos en esta noche. Es hora de extendernos a lo que está adelante. Es hora de extendernos a los dones que Dios te dio y que muchas veces tapamos. Es hora de extendernos a la gracia que Dios nos dio. Es hora de extendernos a lo que muchas veces tenemos por talento y lo ocultamos en nuestras manos porque teníamos vergüenza. Déjeme decirle que Él es tu plenitud, y cuando tienes plenitud con Él, esos dones se destapan, ese talento se destapa, eso oculto que tú tienes, eso se va destapando y no se queda ahí, porque tienes un Dios pleno. Tienes un Dios de garantías. Tienes un Dios que descontó el pecado. Y tienes un Dios que te va a usar. Él publicó a todo lo que te estaba haciendo mal. Él publicó las rabias, las cartelió. Él cartelió a las potestades que alguna vez te dijeron: no puedes dormir si consumes esto o aquello. Él hoy quiere hacerte una nueva persona. Él hoy quiere hacerte alguien lleno de Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle al Señor que necesitamos ser plenos. Hay veces no lo somos. El desespero nos lleva a no confiar en su plenitud. Muchos dioses exigían sangre, como lo decía ahorita, pero Dios no exigió sacrificio humano. Dios exigió un corazón contrito y humillado. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle: Señor, gracias porque nos rescataste de un pasado vil. Gracias, Señor, porque nos rescataste de una cultura donde dependíamos quizás del alcohol. Quizás muchos dependían de la pornografía o dependían de la drogadicción. Nos diste dones, nos diste salvación. Señor Jesús, quiero ser alguien diferente. Sé que hay errores en mí, sí. Sé que hay cosas del temperamento en mi corazón que no sirven. Si es el momento de quitarlas, quítalas. Si es el momento de probarnos, pruébanos. Pero que el momento de tu llenura siempre esté. Que el momento donde su Espíritu se manifieste conmigo es que se haga su voluntad. Mi Dios, te pido en esta noche que te glorifiques en el corazón de alguien que necesita cambiar su cultura por la fe del Evangelio. Que si se siente obligado porque su papá y su mamá son evangélicos y él no, Señor, muéstrale que tú eres el deleite, que tú eres el poder. Porque no, esto no es porque mi papá me explicó, esto es poder de Dios, Señor. Glorifícate, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Límpianos, restáuranos, en tu nombre, Jesús.